Regresamos. Bueno, ya le agradecí y le agradezco de nuevo su paciencia para esperar este turno y poder escuchar su análisis a Willibald Sonnleitner, doctor que desarrolla su trabajo en el Colegio de México. Y bueno, Willibald, gracias por estar aquí, bienvenido al programa, gracias por compartir esta revisión que estás haciendo, más que revisión, esta explicación muy amplia de este nuevo mapa electoral en México. Bienvenido, doctor, gracias por estar aquí esta mañana. Carmen, muchas gracias por la invitación, es un gusto estar con ustedes. Al contrario, bueno, ¿dónde están los puntos más importantes para entender la elección intermedia en México? Veamos, de entrada creo que hay muchas preguntas, tú siempre lo planteas muy bien, pero en realidad tuvimos 20.500 elecciones, entonces ahora, y son elecciones que se llevaron a cabo en niveles distintos, nos enfocamos mucho y nos vamos a enfocar ahora en la elección de diputados federales, pero tuvimos 15 gubernaturas, 30 congresos locales de los que no se habló mucho por lo pronto, pero que son muy importantes en la reconfiguración del poder, y las 1925 los ayuntamientos. Y pues ahí tenemos que esperar que salgan los datos. Por lo pronto lo que tenemos son los resultados del último corte del PREP que terminó ayer a las 20 horas y ya contamos con el 99.55% de las actas. Faltan muy pocas actas, por lo que sí podemos analizar con rigor lo que sucedió en la elección legislativa federal. Y como lo vamos a ver, solamente esta elección tiene un nivel de complejidad muy importante que genera mucha confusión, e incluso entre expertos genera confusión, empezando con el sistema mixto que tenemos en México, que combina 300 escaños de mayoría relativa, que son los que vamos a analizar ahora, y 200 escaños de representación proporcional, que por lo pronto no se han adjudicado y que dependerán de la distribución del voto en 5 circunscripciones en los que se distribuyen 40 escaños de representación proporcional en función de la representación, de la correlación de fuerzas que tienen los partidos en cada circunscripción. Lo que te propongo es que para empezar a tener un poco de claridad dentro de este rompecabezas, porque es un rompecabezas, empecemos un poco con una primera lámina que es la que estamos viendo todo el tiempo cuando consultamos el PREP. Veamos rápidamente aquí lo que vemos de entrada. El punto fundamental aquí es, contrario a lo que comentaste hace poco de Perú, pues no tenemos dos países divididos, enfrentados, polarizados, sino que lo que vamos a ver es que tenemos en México una impresionante diversidad de comportamientos electorales que se van a reflejar ahora en una impresionante diversidad también de representación política. Entonces veamos, cuando lo vemos por coaliciones, de entrada podemos, eso es lo que siempre hacemos por lo general, nos fijamos en la coalición que armó Morena, que no se presentó en todos los distritos, solo se presentó en la mitad de los distritos, en 151 distritos. Y luego la coalición que presentaron el PAN, el PRI y el PRD, tampoco en el conjunto de distritos, sino que también solamente en 219 distritos. Ahora, yo creo que el primer paso es pasar de las coaliciones a la fuerza de los partidos. Cuando pasamos de las coaliciones a donde vimos que sí arrasó la coalición de Morena en los distritos uninominales, ¿me explico? Porque sacaron 61% de estos distritos. Ahora, los escaños proporcionales que fueron diseñados para eso van un poco a equilibrar este sesgo que tienen todos los sistemas mayoritarios en el mundo. Pero veamos, de entrada, recordemos que en 2018 la coalición, que era un poco distinta, porque incluía al PES y no incluía al PDM, pues ganó muchos más distritos, ganó en realidad 233 distritos. Ahora perdió 49 distritos, pero sigue siendo el 61% de estos 300 distritos. En cambio, tanto el PAN como el PRI resistieron, el PRD creo que resistió menos bien, y hay una sorpresa importante que es Movimiento Ciudadano, que sí logró ganar incluso en 7 de estos distritos. Los vemos aquí en pantalla en color, en el color del Movimiento Ciudadano,
son distritos que están situados en el área metropolitana de Guadalajara. Y luego también hay una sorpresa en San Luis Potosí, donde el Verde logró ganar solo, sin la coalición con Morena, un distrito que es la parte del sur, la parte sureña de San Luis Potosí. Cuando pasamos ahora de las coaliciones a los partidos, se vuelve mucho más interesante y mucho más rico el panorama. De entrada vemos que Morena sacó un poquito menos que el 34% del voto total emitido. Sacó 33.99 algo. Y vamos a ver ahora cómo se distribuye el voto específico de Morena y nos vamos a enfocar en Morena. Podemos pasar tal vez a la segunda lámina. Ahí está. A donde aquí vemos... Adelante, Carmen, disculpa. No, ahí está la lámina. Ahí está la lámina, entonces veamos. Aquí vemos un poco la continuidad que sí hay entre la geografía que teníamos en 2018 por coaliciones arriba y luego por partidos políticos, la tenemos en la derecha, ¿ok? Pero veamos, pasemos ahorita rápidamente a la quinta lámina, si se puede, para ver un poco cómo le fue a Morena como partido, cómo se distribuyó este voto. De entrada vemos acá que Morena pasó del 37.25% del voto emitido al 33.99% del voto emitido. Cuando vemos esto en votos válidos, quitando los nulos y quitando los no registrados, pasó de 38.8% del voto válido a 35.2% del voto válido, lo que representa 3 puntos menos. Es decir, una pequeña caída. Lo que es interesante es que aquí tenemos los dos mapas, el mapa del voto legislativo en 2018 arriba y el mapa del voto legislativo que estamos teniendo ahora en 2021, y lo que vemos es que sí hay una fuerte correlación, los dos mapas se parecen. Si la medimos de manera exacta, esta correlación representa o explica el 70% de la variación. Es decir, que no capta el 30% de la variación. Y ahí está lo interesante para quienes hacemos geografía electoral. ¿Qué es lo que cambió? ¿Cuál es ese 30% de lo que cambió? Es una de las preguntas que tenemos que analizar, porque lo que significa es que se redujo un poquito el promedio, pero sí se transformó el electorado de Morena, ¿me explico? Ya no es exactamente el mismo perfil sociodemográfico que tiene Morena. De hecho, ha cambiado muchísimo desde que se presentó la primera vez en 2015 y apenas registró el 7.8% del sufragio, donde tenía un perfil muy urbano, clases medias con niveles altos de ingreso y de educación, y ahora estamos viendo también en las encuestas pues que el perfil de Morena ha cambiado de manera sustantiva. En 2018 era mucho más heterogéneo, porque captó muchos electorados, sobre todo del PRD y del PRI, sobre todo del PRI, pero también del PAN y de otros sectores descontentos, ¿okay? Fue una coalición de descontentos muy heterogénea. Ahora Morena está adquiriendo más un perfil que en el pasado se asociaba con el perfil del Partido Revolucionario Institucional, es decir, un perfil con electores de mayor edad, con electores que tienen menores niveles de educación, menores niveles de ingreso, y eso es un cambio importante que sí se está produciendo, digamos, dentro de este 35% del voto que capta Morena. Lo que quería esbozar, no podemos entrar mucho en detalle, es cómo se relaciona esta nueva geografía del 2021 con lo que tenemos realmente el hábito de comentar en México. Y sí quería ir a la tercera lámina para ver cuál era la geografía tradicional del voto en México. Y yo aquí hablo siempre de 7 Méxicos, no son 2 Méxicos, tampoco son 3 ni 4, son 7 Méxicos en realidad. Y diría que este mapa, la ventaja que tiene es que retoma tanto los clivajes sociodemográficos, los 5 clivajes importantes sociodemográficos, como los clivajes partidistas que hubo entre 1991
y 2015. Es decir, a lo largo de 25 años, 25 años que sí generaron identidades partidistas muy estables entre el electorado. Entonces vamos a comparar este mapa luego con el nuevo mapa de Morena para ver qué es lo que cambió y qué es lo que sigue similar. Pero sí les quería dar una idea sintética de cómo funcionaba México entre 91 y 2015. Y básicamente lo que vemos ahí es, en violeta vemos el Bajío, que es una región conservadora, muy católica, agraria, relativamente, o sea, no es muy próspera, pero es mucho más próspera que la parte que vemos en amarillo, que eso es la Mesoamérica marginada, ¿ok? Y pues ahí vemos distintos clivajes en este mapa, pero de entrada vemos el clivaje entre el Bajío conservador, rural, católico, y la Mesoamérica marginada, a donde el voto se dividía mucho más entre el PRI, y es ahí que el PRD tuvo mucho éxito, en las zonas que están en amarillo, que es un poco más que el sureste, sobre todo Chiapas, Tabasco, por supuesto, Oaxaca, Guerrero, Michoacán, y esto se oponía fuertemente con el comportamiento electoral del Bajío. Dentro del Bajío también tenemos estas ciudades mercado, que son las ciudades modernas, los polos industriales con mayores niveles de educación y de desarrollo, que también son muy católicas y conservadoras, y es ahí en realidad que el PAN se consolidó como una alternativa muy fuerte. Desde antes del 91 emergió, pero es ahí que el PAN se arraigó muy fuertemente, además de las otras ciudades que vemos aquí en azul, industriales de estos centros. Monterrey está claramente acá, pero también vemos Torreón, Durango, Chihuahua. Y luego tenemos otro México, que es un México más extravertido, que yo llamo el Mexamérica, que mira hacia los Estados Unidos, que en este mapa está en celeste, que también era muy panista. Vamos a ver que este México cambió muchísimo, porque aquí Morena sí logró arraigarse y penetrar de manera muy fuerte en estas ciudades que se desarrollaron en torno a las maquilas, que en algún momento votaron muy fuertemente por el PAN, pero que abandonaron ahora al PAN. Y vemos que, por ejemplo, Cancún también tiene este mismo perfil, porque está muy cerca en realidad de Florida, y forma parte de esta Mexamérica abierta internacional. Y luego, pues evidentemente tenemos la Ciudad de México. Acabamos de hablar con tu invitada de cómo cambió aquí también el comportamiento electoral en la Ciudad de México, pero ahí tenemos evidentemente el Distrito Federal, que yo creo que sí es una ciudad extraordinaria, excepcional, con un nivel de desarrollo europeo, pero con niveles de desigualdad latinoamericanas que hacen que efectivamente dentro del DF tenemos una enorme complejidad, y ahora estamos viendo, por vez primera de hecho, estamos viendo que esta desigualdad socioeconómica se está empezando también a reflejar en el comportamiento electoral, en las alcaldías sobre todo, ¿okay? Y alrededor de la Ciudad de México, pues vemos también esa franja en la que hay muchos, digamos, yo las llamo las ciudadelas del servicio público, porque ahí los trabajadores del ISSSTE están muy fuertemente sobrerepresentados. También es el caso, por ejemplo, ven en Acapulco, es el caso también en la ciudad de Oaxaca y en otras capitales del sureste, que tienen un perfil muy distinto de las ciudades industriales que controlaba el PAN. Aquí es el PRD el que se implementó mucho más fuertemente entre 91 y 2015. Y luego tenemos esta zona intermedia, que está aquí en verde claro, que era una zona disputada entre el PRI y el PAN, pero donde el PRI resistió mucho mejor, que es este México árido, disperso, se pudiera llamar tal vez el voto bronco, es el México bronco, disculpen, el México bronco, es un México que es más introvertido, tiene muchos menos migrantes y extranjeros, atrae menos personas de fuera y es más conservador, tiene tasas de desarrollo menos altas que el Bajío, ¿me explico? Y es como un poco una zona intermedia entre la Mexamérica, que tiene un alto nivel de desarrollo en la frontera norte, y el Bajío, pero también vemos un padrón similar
en Campeche y en parte de la península de Yucatán. Entonces, estos 7 Méxicos, imagínense, captaban en realidad más del 60% de toda la varianza que teníamos en clivajes sociodemográficos y en diferencias políticas de competencia entre el PRI, el PAN, el PRI, el PRD, y todas las configuraciones que habían se sintetizan en este mapa. Entonces yo quisiera ir ahora tal vez al último mapa. El último mapa, perfecto. Aquí tenemos las tres síntesis preliminares que nos permiten interpretar cómo está cambiando ahorita la geografía electoral y qué características tiene el electorado de Morena, ¿ok? Ya vimos que el electorado de Morena sí se parece mucho, no se parece nada al electorado que tenía en 2015, pero sí se parece mucho al que tenía en 2018. Esto es importante porque significa que 2018 no fue una paréntesis. 2018 reconfiguró realmente el mapa político de México y se hubiera podido producir un regreso a este México anterior que teníamos de los 7 Méxicos. Pero eso no se produjo en estas elecciones intermedias, ¿me explico? Así que es altamente probable que sí hay una reconfiguración real de las estructuras partidistas. Es decir, ya no vamos a regresar al México de los 90, tenemos un nuevo México. Y va a haber una reconfiguración de las fuerzas políticas. Lo que estamos viendo es que el PAN sí logra volverse a posicionar dentro del mismo México, sobre todo del México, digamos que católico, conservador del Bajío, pero en cambio el PRI, y esto es muy, muy importante, el PRI pierde totalmente el perfil sociodemográfico tradicional que tenía usualmente, ¿ok? Y en realidad solamente resiste en esta franja, en parte de esta franja, esto se ve en el mapa que está a la derecha arriba, ¿ok? De este México bronco, conservador, rural, árido, intravertido, pero resiste en muy pocos distritos. De hecho, es ahora la tercera fuerza política, pero capta el 17% del voto. ¿Me explico? Ya no estamos hablando de un partido que fue hegemónico y que fue dominante, y este partido ha ido perdiendo, sobre todo ha ido perdiendo las bases que tenía en la Mesoamérica, en la que Morena logró realmente recuperar las bases que tenía el PRD. ¿Me explico? Entonces, veamos, lo interesante del mapa de Morena es que por lo pronto sigue siendo muy heterogéneo. Es muchísimo más heterogéneo que el mapa del PAN. ¿Me explico? Hay una oposición clara en términos de perfiles sociodemográficos. ¿Por qué? Porque en realidad el electorado de Morena es una coalición heterogénea de distintos electorados que terminaron pasándose, ya sea del PRD, ya sea del PRI, pero también del PAN o de otros partidos hacia Morena. Y pues ahora muchos de ellos también lo abandonaron, porque ya no estamos en 37.8%, estamos en 35%, es decir, 1 de cada 3 electores. Pero sí, lo interesante acá en términos sociodemográficos, socioterritoriales, de nuevo es que sí no es sorprendente el éxito que tuvo en el sureste, en la Mesoamérica perredista. Eso es natural, es lógico, es intuitivo, pero sí es muy sorprendente el éxito que ha tenido en la Mexamérica, en la frontera norte, y ahora también vemos acá a lo largo de la costa del Pacífico, a donde ganó las gubernaturas, y fueron las gubernaturas las que arrastraron el voto hacia las legislativas y no al revés, efectivamente. Y aquí también vemos otro fenómeno interesante en el mapa abajo. Vemos que sí hay zonas que están mucho más claras, en amarillo muy claro, a donde tiene menos del 25% del voto, ¿ok? Pero veamos, por ejemplo, en Nuevo León, Morena brilla por su ausencia. En San Luis Potosí también quedó muy, muy débil. Y en toda la zona del Bajío, que esta es la zona tradicional de fuerza del PAN, ¿me explico?
Aquí está muy bien que lo estén sacando en Zoom, porque aquí vemos cómo hay una franja, Nuevo León, San Luis Potosí y el Bajío, en el que no logró penetrar Morena. También vemos Chihuahua. Vemos claramente cómo en Chihuahua no logró penetrar, también en Durango. En este lugar todavía no ha logrado generar coaliciones que le permiten captar electores, ¿ok? En cambio, es evidente que los electorados que tiene en Tabasco, en Oaxaca, en Chiapas, ahora en Campeche, son muy distintos a los electorados que tiene en la frontera norte y también en esta franja más desarrollada de la costa del Pacífico. Y eso lo que hace es que cuando lo agregamos, pues digamos que debilita el perfil sociodemográfico, porque en realidad hay varios perfiles sociodemográficos detrás de esto. El tercer punto, y tal vez con esto suelto un poco el micrófono para que tú puedas plantear alguna pregunta que te... ¡Qué horror! Oye, lo que nos va a faltar, Willy Baldt, es tiempo, pero sí, te seguimos escuchando. Adelante. Pues es lo que pasa en el Valle de México y, veamos, en los valles centrales que van de Puebla, si volvemos a fichar tal vez la quinta, pudiéramos fichar la quinta planilla donde vemos cómo se transformó el voto entre 2018 y 2021, ahí sí vemos algo muy curioso, es que sí se debilitó muy fuertemente entre Puebla, lo que estamos viendo ahí en el Zoom, es Puebla, la Ciudad de México, Toluca, y arriba está Pachuca, ¿okay? Es decir, que sí resistió en la parte oriental de la ciudad y en Pachuca, pero perdió muchísima fuerza en la parte en la parte oriental, disculpen, en la parte oriental de la ciudad, ¿okay? Y también en el Valle de México, que va en este corredor que va a Toluca. Y pues esto sí es algo atípico, en realidad es prácticamente, es una de las elecciones en las que le fue peor a nivel local, ¿okay? Es muy contraintuitivo, sobre todo diría yo porque desde 97 el PRD y luego Morena han logrado tener muchas gestiones que han sido juzgadas como exitosas y pues en realidad yo también creo que hay un poco de desgaste después de 25, bueno, 97 para acá sí son 24, son más de 25 años en el poder. Así que también hay un efecto de desgaste, pero también está el efecto, digamos, de cambio de perfil del partido. Morena ya no es el mismo partido que si pensamos en el PRD que votó por Cárdenas en 97. Ese PRD era una coalición muy distinta de la coalición que es Morena ahora, porque era una coalición que incluía intelectuales de izquierda a lo largo y ancho del espectro político, incluía clases medias con niveles educativos altos, pero también clases menos favorecidas y grupos marginados, vulnerables. Entonces, de hecho, eso fue lo que le dio durante mucho tiempo un perfil muy heterogéneo al PRD. Morena ahora sí está cambiando poco a poco de perfil y está pasando de un partido que capta muchos electorados y que no tiene, digamos, un perfil característico, sí está pasando a un partido que se está empezando a parecer un poco a lo que fue el PRI en el pasado en términos socioterritoriales. Es decir, tiene mucha fuerza en el ámbito rural, marginado, tiene más fuerza entre personas de mayor edad, con menores niveles de educación y de ingreso. Y creo que esto sí es un cambio importante, me explico. El PRD, que siempre se vio como un partido de izquierda, no tenía un perfil sociodemográfico, entre comillas, de izquierda. Era una coalición heterogénea. En cambio, el PAN sí siempre ha tenido el perfil de clases medias altas católicas, altos niveles de educación, ¿me explico? Y la otra novedad que sí es importante es que el PRI, que era el partido del campo mexicano, el partido que tenía mucha más fuerza en esos segmentos, ahora resiste con 17%, pero tiene un perfil heterogéneo. Es decir, ya no tiene un perfil rural marginado,
Y eso sí es muy sorprendente que el PRI haya perdido eso. De hecho, les recuerdo que con toda la reconfiguración que hubo en las alianzas, pues ahora van a haber por vez primera alcaldías que van a ser probablemente gobernadas por el PRI en la Ciudad de México. Entonces sí es algo, es un cambio relevante, Carmen. Sin duda, un cambio relevante. Pues para cerrar esta conversación, a reserva de seguir hablando, porque nos has dejado aquí un mapa de cosas muy importante, muy nutrido, muy importante de detenernos en este análisis y esta revisión que haces, Willy Wald. En realidad, bueno, pues esta es la geografía electoral. Aquí lo que tenemos es un experto en la materia, el doctor Son Leitner, que nos ha mostrado pues esta nueva geografía electoral, este análisis, como le llaman, espacial del voto, y bueno, pues se toma en cuenta esencialmente la lógica de las elecciones en lo local, en lo regional, este mapa del país que al final de cuentas has analizado y nos has mostrado con esta muy interesante explicación. Pues uso una de tus frases, doctor: un nuevo México y sí, una reconfiguración de las fuerzas políticas en nuestro país, ¿cierto? Tal vez para concluir, hay muchos Méxicos. Yo creo que no nos podemos quedar con un México o con dos Méxicos. Lo que tenemos que destacar es la diversidad y la pluralidad del país. Y esto es lo que va a aparecer ahora, no solo en el mapa de las legislativas, sino también en las otras elecciones que tenemos que analizar a fondo. Entonces, digamos que yo lo que invito es a fijarse un poco en la diversidad política y sociodemográfica del país. Y vamos a ver, México es un país que tiene 2 millones de kilómetros cuadrados, 126 millones de habitantes. Es un país de una enorme diversidad y de una enorme riqueza y también de una enorme pluralidad política y sociodemográfica. Y pues hay que tomarla en cuenta. Esto es lo que se revela en estas elecciones. Ni más ni menos. Pues Willy Wald, muchísimas gracias por esta amplia explicación, gracias por compartir con aristiguinoticias.com estos mapas electorales que nos muestran a los varios Méxicos, tal como lo dices, y bueno, pues te pido que sigamos hablando porque es muy relevante poder escuchar a un especialista como tú. No tenemos, así que digas, muchos expertos en geografía electoral que con tu alcance y pues calidad académica puedan mostrar esto al público de este espacio de noticias. Así que, Willy Wald, muchísimas gracias, seguimos en contacto y hasta la próxima. Te agradezco yo y estoy a tu disposición, Carmen. Gracias. Muchísimas gracias, doctor. Un abrazo a Willy Wald, Son Leitner, del Colegio de México, con este muy interesante análisis y revisión puntual de cómo han desarrollado los partidos, las opciones, el panorama político, electoral y social y sociodemográfico en nuestro país en los últimos años, y particularmente lo que nos muestra y lo que arroja el resultado de estas elecciones intermedias en México. Así, en los Méxicos, hay que decirlo de esa forma, en los varios Méxicos que aquí se expusieron con mucha claridad. Bueno, pues esta geografía electoral, este análisis del voto de esta manera ha sido muy interesante, sin duda, y bueno, pues lo dejamos ahí para seguir revisándolo. Son las 10:51, tiempo del centro de la República. Ya le quedé mal con varias cosas. Una de ellas, le había prometido la segunda parte de la entrevista con Jorge Ramos, el colega periodista áncor de Univisión, y con Facundo, que ayer platicamos con ellos, y se acabó el tiempo también. ¡Qué barbaridad! Entonces le voy a quedar a deber la segunda parte porque ya se nos sacó el tiempo. ¡Qué barbaridad! El tiempo que ocupa esta segunda parte de la entrevista no alcanzaría a cubrirse con lo que nos queda de programa. Una disculpa a ambos y al público sobre todo. Ya mañana le presentamos